Doctorado en Ciencias de la Educación, Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyecto como modalidad de la investigación educativa. Unidad 3, Etapa de Planeación de Proyectos Educativos. Tutor, doctora Jessica Cristina Albor. Alumno, Luis Armando Plaza Falla. El proyecto de investigación y sus etapas. Análisis de la realidad. Introducción. La trascendencia que tiene la labor docente es que precisamente dentro de las aulas de educación inicial se puede llegar a consolidar un modelo en el cual permita a todos y cada uno de los estamentos intervinientes en procurar mejorar sus condiciones académicas, ya que ese es el punto de inflexión para encontrar aprendizajes internalizados indebidamente. Desde la profundidad de una gestión incluyente se pueden indagar caminos conducentes al beneficio de todos. Diagnóstico inicial. Fase 3. El contexto de la institución se menciona en relación con la información referida al espacio específico en el que se ubica el objeto o situación de intervención. Particularmente hace referencia a la evaluación en el marco del contexto institucional, en el que se realiza en función de identificar necesidades o prioridades generales que tiene la entidad educativa. Las categorías para analizar profundamente ese contexto tiene que ver con los caminos o accesos a la misma, que se considera como la información particular o singular acerca de una situación específica. Referente a la solicitud, es la organización e información respecto de los sujetos afectados por la situación en la cual se desea intervenir. La promesa es la proposición de actividades. Formulación y problematización de la propuesta. Selección de un problema en particular. El listar los problemas que se tengan, escoger la técnica a través de por lo menos una lluvia metodológica o una lluvia de ideas. La definición del problema a intervenir es la situación dentro de la institución y que se encuentra en estado insatisfactorio para poderlo solventar. También elementos para realizar las acciones pertinentes, se debe categorizar dichos elementos para poderlos jerarquizar, y así de esa forma se puede elegir razonablemente el problema. En el cuanto al análisis y justificación, se debe encontrar con motivos, consecuencias que conlleven a la propuesta para ejecutar actividades, en lo cual la formulación única y central del problema está arraigada bastante con la idea de jerarquizar u organizar las vertientes que surgen de dicho problema. La finalidad o propósito del proyecto. La finalidad no es otra cosa más que elaborar una breve introspección, para ser más específicos, que indique con claridad por qué se quiere llevar a cabo dicha intervención, mediante objetivos generales específicos que conduzcan a metas o indicadores. ¿Objetivos en qué sentido? ¿Para qué se quiere resolver un problema? Y los indicadores es cuánto se desea alcanzar, cuánto se quiere lograr para poder resolver ese problema. Estrategias y acciones. ¿Cómo hacerlo? Primero, se tiene que llegar a lo que es la descripción como tal de las estrategias para proceder a realizar los actos y hechos mediante una organización de las mismas a través de cronograma. Descripción en cuanto a la planificación de una acción curricular como tal, en ambientes de acción pueden ser curriculares o en el ámbito pedagógico. En cuanto a las acciones o actividades o actos y hechos, son estrategias para llegar a consolidar las metas que conformen dichas actividades. Las organizaciones no son otra cosa más que la ejecución de los recursos
Y el cronograma es el ordenamiento secuencial de estrategias. Eso puede ser también llevado a cabo a través del gráfico de Gantt o la carta de Gantt. Los recursos. Los recursos es, hablar de lo de recursos no es otra cosa más de la posibilidad de determinar y establecer los medios y mecanismos requeridos para llegar avante en la realización de dicho proyecto. En ese caso tenemos lo que se dispone. ¿Con qué se dispone? Se dispone con recursos humanos y materiales. Lo que se necesitan de igual manera recursos humanos y materiales en cuanto a espacios físicos, en cuanto a instrumentos y docentes también que sirvan como apoyo. En cuanto al recurso económico financiero, son los necesarios para realizar la respectiva intervención, ya que son vinculantes en cuanto al contenido presupuestal de la institución que tiene encaminado o encauzado para la realización de este tipo de proyectos. Finalizamos con un apoyo externo, que no es otra cosa más que las organizaciones u organismos a los cuales se ve abocado la institución para vincular y que pueda llegar a implementar las estrategias y los recursos que requieran en la realización del proyecto. La evaluación. Para hablar de evaluación, en este caso valoración, tenemos que encontrar nosotros primero lo que es el propósito, o es decir, la finalidad, ¿sí? Para este caso sería el aprendizaje de los estudiantes y la gestión, cómo llegar a hacerlo. Para esto se deben contar con unos instantes de tiempo, es decir, unos momentos en los cuales se debe primero que todo procurar la instalación para su posterior ejecución y llegar a la respectiva consolidación. ¿A través de qué? A través de unos indicadores, ¿cierto? En los cuales nosotros podemos, digamos, tener en cuenta los aportes, para ponerlo a manera de ejemplo, los aportes para la formación ciudadana y el medio ambiente social y político que genera la escuela como elemento formador de ciudadanos. Eso podría llegar a ser un tipo de indicador. Los métodos. Hablar de métodos es hablar de procedimientos o instrumentos, en los cuales no es otra cosa más que crear pautas de observación de clases, elaborar cuestionarios, entrevistas u otras características que pueden llegar a fundamentar nuestra valoración o nuestra evaluación. Para lo último llegar nosotros a lo que son los agentes evaluadores o el evaluador, que se debe considerar tanto a diseñadores como usuarios, puesto que ello permite la triangulación de datos, parte fundamental de cualquier tipo de investigación. La fase novena es el impacto requerido o el impacto esperado. En cuanto a las áreas internas y externas hace referencia, tendremos que decir que las internas, el evaluado en términos de efectos colaterales que genera un determinado proyecto en las áreas que no han sido específicamente intervenidas en el contexto de la institución escolar. En cuanto a las áreas externas, podemos decir que el impacto es evaluado en términos de efectos colaterales que genera un determinado proyecto de intervención en la comunidad en que está inmersa el establecimiento educativo, ya sea en ámbito local o regional. Como conclusiones, podemos solventar todas y cada una de las fases propuestas para la investigación de un proyecto. Para que eso se lleve a cabo, se deben cumplir rigurosamente todas las etapas, ya que solo así de esa manera se garantiza la finalización con el éxito debido. La retroalimentación de los pasos seguidos jerárquicamente debe ser frecuente, pues de esa manera se pueden llegar a corregir errores cometidos en el transcurso de la realización del mismo. En cuanto a la gestión educacional, en cuanto a la disposición de un problema, es necesario contar con el contexto, ya que así las aseveraciones a ejecutar emergen como consecuencia de la identificación de problemas, en donde al pasar por senderos como el de la planificación, modificación y correcto diseño, se detectan las necesidades primarias de cada entidad educativa.